Hemos llegado hasta nuestro estudio de la Biblia y la Reforma Protestante en su parte 3, un tema que es muy importante para la Reforma Protestante como lo es la escritura sobre la tradición. Vamos a ver ese tema Dios mediante en dos reuniones. Si ustedes nos han acompañado en nuestras reuniones anteriores, podrán haber observado que hasta el momento hemos visto acerca de la Iglesia del Señor, esa comunidad del pacto, ese modelo de iglesia que Cristo inauguró y continúa edificando por medio de su Espíritu Santo hasta el final. Veíamos esta iglesia tomando un rumbo inesperado a nuestros ojos en su avance en la historia y pudimos justificar en las Sagradas Escrituras que ese cambio de curso fue providencial, que estaba prefijado por el soberano Dios quien orquesta todas las cosas, que los apóstoles del Señor en vida y por inspiración divina nos advirtieron de la apostasía que vendría en los siglos posteriores a su ministerio y vida en esta tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, cita lo siguiente: en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo ellos mismos atraerán su rápida destrucción. Muchos secundarán en su desenfreno y el camino de la verdad será cubierto de oprobio por su culpa. En su ambición querrán con palabras engañosas utilizarlos a ustedes como objeto de compraventa, pero hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumarse su ruina. Miren, mis queridos hermanos, que a los cristianos en el primer siglo les llamaban los del camino, y estos falsos profetas iban a entrar a la iglesia hasta tal punto de desviación que el camino se llenaría de oprobio, sería hecho burla, y que estos falsos maestros siempre tienen un común denominador y es hacer mercadería de sus oyentes, de sus seguidores, y debemos pedirle a Dios misericordia de nuestras vidas, que no nos permita caer cautivos, presos en las garras de estos lobos feroces. Judas también cita en su verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Luego los versos 17 al 19 sigue citando Judas: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Los apóstoles también manifestaron su preocupación del peligro que afrontaría la iglesia por personas externas e internas, haciendo relación a esos lobos rapaces que vendrían externamente de la iglesia y que entrarían sin tener consideración alguna del rebaño. También hablaba de aquellos perversos que se levantarían internamente. Dice así el libro de Hechos, capítulo 20, versos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, esta era una razón por la que Pablo mandó a llamar a los ancianos u obispos y les solicitaba mirar por sí mismos y por el rebaño. Y esto debe ser una tarea continua dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente estar mirando por sí mismos y por el rebaño. No sea que haya entrado un lobo rapaz o se haya levantado un perverso desde adentro. Hechos capítulo 20, verso 28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. También, hermanos, pudimos exponer en los domingos anteriores cómo estas advertencias de los inspirados apóstoles de nuestro Señor Jesucristo llegaron a su realidad, que esos perversos y falsos maestros, como lobos rapaces, sin consideración, entraron al rebaño. Y esto, mis queridos hermanos, no fue solo en esa época, siguen entrando. La iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo presa de lobos rapaces, constantemente vienen mirando a quién devorar, mis queridos hermanos. También en nuestro estudio anterior conectábamos estas profecías de los apóstoles con la historia.
donde veíamos a simples rasgos, o mejor dicho, navegamos la superficie de las grandes profundidades de corrupción en las que se anegó la iglesia durante los siglos cuartos hasta el siglo XVI, y una corrupción que todavía continúa hoy en día. Pero también por esa misma historia y por la bendita e inefable palabra de Dios, con certeza creemos que a pesar de ese trance oscuro de la iglesia, donde veíamos una época de exposición a la superstición, al misticismo, una época de una creciente confusión teológica y opacidad del evangelio, a pesar de todo esto, con certeza creemos, y no por nosotros mismos, ni por nuestra propia sabiduría, sino por medio de la sabiduría que nos da el Espíritu, creemos que no hubo erradicación del evangelio, que el Rey soberano, quien desde su trono gobierna todas las cosas, no estuvo ajeno al curso que tomó su iglesia en la historia, sino que en su santa providencia ordenaba los medios para llevar a cabo los designios eternos de su soberana voluntad. Y esto, mis queridos hermanos, lo creemos no por nosotros mismos, sino por la sabiduría que nos da el mismo Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versos 17 al 23. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren nuevamente este verso que no es de nosotros, hermanos. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hermanos, por esta razón bíblica creemos que no hubo una erradicación del evangelio en este tiempo de oscuridad de la iglesia, que el Rey soberano, a quien Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Él no estuvo ajeno al curso que tomó su iglesia en la historia, sino que en su santa providencia Él ordenaba los medios para llevar a cabo los designios eternos de su soberana voluntad. Además, también es importante resaltar que en esos tiempos de oscuridad la providencia divina del Señor también guardó y guió ese remanente fiel, que es su verdadera asamblea, para que en su proceso de maduración y avance en el tiempo, frente a ese tiempo de oscuridad, de confusión teológica, corrupción e inmoralidad, estos hombres hayan extraído las grandes doctrinas que se encuentran reveladas en las Sagradas Escrituras y las hayan formulado con una precisión irrefutable para facilitarnos el entendimiento a nosotros, las generaciones posteriores a ellos, y pudieran ser estas doctrinas recibidas y confesadas por la iglesia en el tiempo dogmáticamente. Esto, mis queridos hermanos, que acabo de decir, no es más que la definición de la teología histórica. Hermanos, la historia nos enseña que estos hombres, esta iglesia, este remanente de Dios, a pesar de la corrupción en la que se había anegado la iglesia medieval, fueron el rastro del evangelio a través de hombres, ¿sí? Dios continuó una simiente, por así decirlo, un remanente de su asamblea fiel. Y es allí donde podemos ver el rastro del evangelio a través de hombres quienes Dios usó en diferentes lugares y épocas para protestar en contra del error y hacer un llamado a una reforma general dentro de la iglesia. Sí, mis queridos hermanos y oyentes, la historia nos deja ver ese rastro de hombres quienes, a pesar de tanta oscuridad y desinformación de la verdad, Dios les proveyó un entendimiento del evangelio mucho más bíblico. El evangelio de Dios hizo eco a la humanidad a través de sus voces en ese tiempo de sordera espiritual. El evangelio de Dios alumbró a través de las vidas de estos hombres como luminares en medio de ese tiempo de oscuridad. Hombres que, al igual que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes nos advirtieron de estas cosas, estos hombres corrieron la carrera del ministerio. Mire cómo dice Hechos capítulo 20, verso 24, que lo hicieron los apóstoles. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estos hombres, al igual que los apóstoles, exponiendo sus vidas al oprobio, a la persecución, al destierro, al despojo de sus propiedades, de su libertad y de su propia vida, en todos los tiempos de la historia y en especial en el siglo XVI, que hombres protestaron en contra del error, haciendo un llamado a una reforma general dentro de la iglesia. Permítame poder conectarnos con lo que pasó en el siglo XVI. Pronto después del acto de Martín Lutero, ese 31 de octubre del año 1517, que dio lugar a la Reforma Protestante, que se convirtió en el movimiento de retorno a las Sagradas Escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas, de todo ese sacramentalismo que había oscurecido el mensaje del Evangelio durante toda la Edad Media. Ese acto de Martín Lutero, donde clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, fue después de este acto que comenzaron a sonar, a elevarse las voces de los protestantes, formulando las siguientes frases como sola escritura, o sea, escritura sobre tradición, solo por las escrituras, sola fide, solo por fe, fe sobre obras, y gracia sobre mérito, sola gratia, solo por gracia. Estas tres frases fueron registradas en la historia dentro de un mismo escrito con la intención de constituir una distinción importante en comparación con las enseñanzas reivindicadas de la doctrina católica o esas enseñanzas que exigía la doctrina católica en lo relacionado con la justificación por la fe sola y de las escrituras como la autoridad final para nuestra fe y vida, solo escritura. Luego, separada de estas tres, surgieron otras dos frases como lo fue solus Christus, solo Cristo, solo a través de Cristo, y soli Deo gloria a Dios, la gloria solo para Dios. Estas frases no solo eran creencias que se diferenciaban del pensamiento romanista, sino también consideradas esenciales para la vida y práctica cristiana. Es por esta razón que cuando los cristianos protestantes hablamos de las solas, no estamos refiriéndonos a los principios que guían y siguen guiando al protestantismo solamente. Es decir, cuando nosotros los cristianos protestantes hablamos de las solas, ¿sí?, nos estamos refiriendo a los principios que guían y siguen guiando al protestantismo. Estos hombres y mujeres que en el siglo XVI entraban en contraposición con la doctrina católica, no solo protestaron en contra del error de la doctrina, sino que también reformaron bajo estas verdades conocidas como las 5 solas, que no se articularon sistemáticamente sino hasta el siglo XX, ¿sí? Pero ellas representaron el corazón de la teología reformada. Una vez que presentan el testimonio que resume las verdades no negociables del Evangelio. Me gusta este comentario que hizo William Webster. Dice, la lealtad al Evangelio debe preceder la lealtad hacia la gente y hacia una iglesia, porque de lo contrario es ser desleal a Dios. De eso se trata hoy también nuestras vidas de fe, hermanos, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el cual las tradiciones humanas y el sacramentalismo católico romano habían oscurecido durante toda la Edad Media. Lo que hace a esta sola escritura, a que es solo por la escritura, esa protesta de que la escritura debe estar sobre la tradición, importante para la vida de todos los protestantes reformadores. Nosotros como estudiosos de la palabra debemos entender que sola escritura, al igual que las otras solas, no fueron invenciones de hombres. Ellos estaban apelando a la palabra de Dios sobre las tradiciones de los hombres. Sola escritura es la causa de la reforma protestante, tanto que Ulrico Zwinglio, quien fue el líder y fundador de la iglesia reformada en Suiza, citó en su tiempo: el fundamento de nuestra religión es la palabra escrita, la escritura de Dios. Cuando Lutero protestó contra Roma y tomó su posición sobre la autoridad de las escrituras en esa dieta o asamblea de Worms, era la inerrancia, entre otras cosas, que distinguió su causa. Lutero hizo su audaz afirmación que mientras los papas y su concilio se equivocan, las escrituras no lo hacen. Es porque las escrituras por sí solas son inspiradas por Dios, las cuales también son inerrantes, suficientes y la autoridad final del cristiano. Es decir,
Solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristianismo. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es completa, autoritativa y verdadera. Me gusta, hermanos, un comentario que cita la historia que hizo Martín Lutero. Dice: solo me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca con la fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. No hice nada más. Mientras dormía o departía con Felipe y Ansdorf, mis amigos, la palabra debilitaba al papado de una forma tan grande que ningún príncipe o emperador le infligió nunca semejantes pérdidas. Yo no hice nada. La Sagrada Escritura lo hizo todo, citó Martín Lutero. Hermanos, y esto debe ser un consejo y un ejemplo que nosotros debemos tomar. A veces estamos como tan preocupados por las conspiraciones en el mundo, por la corrupción, por la maldad de los seres humanos, pero nos hemos olvidado que los reformadores, esos instrumentos de Dios a través de la historia para cambiar la historia misma, nunca usaron la fuerza, simplemente utilizaron la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer hoy en día, predicar la palabra de Dios. Cada oportunidad que el Señor nos presente, debemos compartir el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es esa puerta abierta a esos elegidos del Señor desde antes de la fundación del mundo, para que vengan a ser parte de su pueblo, a ser parte del reino de Jesucristo, que pasen de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el poder que radica en las Sagradas Escrituras, que ciertamente es locura para los que se pierden. Es lo que dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mis queridos hermanos. Esta bendita, inefable palabra de Dios está sobre las tradiciones de los hombres. Pablo le escribía a Timoteo en 2 capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, mis queridos hermanos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta frase que empezó a sonar en esa reforma protestante, sola escritura, fue el grito de guerra inicial de la reforma protestante. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores a la autoridad de la Biblia. Pero en su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo no apeló a las tradiciones, apeló a las Escrituras para corregir a los falsos maestros, para corregir esos falsos conceptos que tenían los hombres. El Señor señaló la palabra de Dios como la norma autoritativa en virtud de la cual se debe juzgar lo verdadero y lo falso. Quiero citarles el ejemplo de los saduceos. El Evangelio de Marcos recoge un incidente en el cual ciertos saduceos vienen a Jesús para hacerle unas preguntas. Los saduceos, hermanos, eran los religiosos liberales de los días de Jesús. Ellos rechazaban muchas de las enseñanzas de la secta con tendencia más ortodoxa, es decir, la de los fariseos. Estos saduceos no creían en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Algunos de estos hombres vinieron a Jesús para hacerles preguntas capciosas sobre la vida después de la muerte. Jesús echó por tierra sus preguntas capciosas y les dijo lo siguiente: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué ignoráis? Pero respecto a lo que los muertos, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. El libro de Mateo lo dice de esta manera, Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Me gusta como lo dice esta versión Castilla. Jesús les contestó: andáis equivocados, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. 2 veces en este pasaje
o en el pasaje que citamos primeramente de Marco, Cristo les dice a estos saduceos que estaban muy equivocados en cuanto a sus opiniones, y la razón para esto era que ellos no entendían las escrituras. Jesús apeló a las escrituras para corregir a los falsos conceptos que tenían estos hombres. Señaló la palabra de Dios como la norma autoritativa en virtud de lo cual se debe juzgar lo verdadero y lo falso. Estos hombres estaban equivocados porque las ideas y doctrinas que tenían y enseñaban iban en contra de la mismísima palabra de Dios. Ahora, hermanos, centrándonos en este problema que estaba pasando en la Edad Media, en esta reforma protestante del siglo XVI, frente a la tradición podemos observar dos visiones opuestas de la verdad. Por una parte, la Iglesia Católica Romana, con todo el poderío que tenía, imponía que la tradición, al igual que la Biblia, constituyen la palabra de Dios. Y por otra parte, estos protestantes que estaban reformando su doctrina dicen que no. Ahora, ¿cómo se determina cuál de ellos, de estas posiciones, es la cierta? Pues mis hermanos, acudiendo a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en carne humana, Él es la verdad. Por ende, cualquier cosa que Él enseñe es absolutamente cierta, según Él. La palabra de Dios es la norma final y autoritativa, en virtud de lo cual se debe juzgar la veracidad de todas las cosas. Lo acabábamos de ver cuando Él les decía a estos saduceos: erráis por completo porque ignoráis las sagradas escrituras. Quiero, hermanos, citar la historia y citar algunas fuentes de lo que expresa el Vaticano en relación a la sagrada tradición. Dicen así en el documento del Vaticano: existe una conexión y comunicación muy estrecha entre la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Ambas manan de la misma vertiente divina. De cierta forma se fusionan en una unidad que persigue el mismo fin. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios, puesto que están escritas bajo la inspiración del Espíritu Divino. A los sucesores de los apóstoles la sagrada tradición les transmiten en toda su pureza la palabra de Dios, que fue encomendada a los apóstoles por Cristo el Señor y el Espíritu Santo. Consecuentemente, no es solo las sagradas escrituras de donde la Iglesia saca la certidumbre o dogma sobre todo lo que ha sido revelado. Es por esta razón que ambas, la sagrada tradición y las sagradas escrituras, deben ser aceptadas, cita el catolicismo, con el mismo sentimiento de devoción y reverencia, ya que provienen de un mismo depósito sagrado de la palabra de Dios que está encomendado a la Iglesia. Declaraciones, hermanos, imposiciones que vieron como resultado muchas prácticas que eran de hecho contradictorias a las mismas sagradas escrituras. Algunos ejemplos son la oración a los santos, la intercesión a María, la Inmaculada Concepción, la transubstanciación, el bautismo de infantes, las indulgencias y la autoridad papal. Jesucristo tiene algunas cosas interesantes que decir acerca de las tradiciones en las Sagradas Escrituras. Él acusó a los escribas y a los fariseos de violar la palabra de Dios por sus prácticas de la tradición. Ellos habían elevado las instrucciones y dogmas de los hombres por encima de las Escrituras. La valoración de Jesús pone el acento en los siguientes puntos. Estos fariseos y escribas enseñaban como doctrinas los preceptos de hombres. Ellos se sometían a las tradiciones de los hombres descuidando los mandamientos de Dios. Ellos ponían de un lado los mandamientos de Dios para mantener las tradiciones de los hombres. Ellos invalidaban la palabra de Dios por la tradición que además transmiten a otros. Mire lo que cita Marcos capítulo 7, versos del 5 al 13. Dice: entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres, es decir, el lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo: qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener sus propias tradiciones, porque Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a sus padres o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con las tradiciones que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas.
Hermanos, en respuesta a la pregunta de los fariseos, de por qué los discípulos no se lavaban las manos, Jesús les dijo que ellos habían rechazado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Jesús da la prueba de su corrupción de la ley al citar el uso del corbán. Moisés había instruido al pueblo de Dios a honrar a su padre y a su madre. ¿Sí? Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero los fariseos negaron el mandamiento al enseñar que ellos podían dar el dinero al templo en lugar de ayudar a sus padres necesitados. Todo el dinero que se haya utilizado para mantener a los padres ancianos podría dedicarse a la tesorería del templo, es decir, un corbán. Eximiría a una persona de su responsabilidad para con sus padres. En otras palabras, los fariseos tomaron una ofrenda legítima de corbán y la usaron de una manera ilegítima y tortuosa para defraudar a sus padres y enriquecerse en ellos mismos. Por lo tanto, la ley de Dios fue anulada en estas personas, sobreponiendo sobre la misma ley de Dios las tradiciones de los hombres. Jesús mismo los acusó Jesús mismo los acusó a estos fariseos de que el mal uso que hicieron del corbán fue una razón maligna para evitar hacer lo que debían. También, mis queridos hermanos, el Señor en su palabra nos exhorta a no dejarnos engañar según las tradiciones de los hombres. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén.